Cordial saludo. En este módulo para dar continuidad en semiología y el módulo de abdomen y gastrointestinal vamos a desarrollar el tema de examen físico abdominal. Quien les habla, la doctora Carmen Tatiana Vélez, médico familiar de la Universidad del Valle, profesora del Departamento de Medicina Familiar. Entonces, de manera de introducción, es importante hacer una pequeña reflexión acerca de la utilidad y la necesidad de un adecuado examen físico en el paciente que acude con síntomas abdominales o gastrointestinales. Es importante reconocer que en la actualidad contamos con desarrollo tecnológico, sobre todo de ayudas diagnósticas, métodos de imágenes, tanto ecografías, tomografías o los métodos de resonancia magnética. Pero eso no nos va a excusar de ser una adecuada evaluación clínica a nivel abdominal. Entonces es un importante llamado porque a veces nos confiamos en ayudas diagnósticas y se hacen evaluaciones superficiales. Recordar que siempre estos métodos diagnósticos no están disponibles de primera mano en todos los niveles de atención, por lo anterior prevalece y es importante tener conocimiento de cómo evaluamos adecuadamente el examen físico abdominal. Adicionalmente, muchas de las pruebas son dependientes del examinador, o sea, qué persona realiza, por ejemplo, la ecografía, qué grado de experticia tiene, o la experticia del médico para interpretar las imágenes diagnósticas que pueda solicitar o que pueda recibir los reportes. Entonces, es un llamado a no dejar de lado el examen físico abdominal de una forma completa y adecuadamente realizada. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Entonces, primero, integrar conceptos fisiopatológicos para desarrollar habilidades en la técnica de examen físico abdominal. Y por otro lado, describir aspectos prácticos en la realización del examen físico a nivel abdominal. Entonces, como generalidades, es importante cuando vamos a evaluar un paciente, si el examen físico abdominal, lo ideal o lo que siempre se debe realizar es que sea en una posición de cúbito dorsal. No tiene validez hacer examen físico abdominal en un paciente sentado. Entonces, siempre debemos intentar o se debe realizar el examen físico del paciente en decúbito dorsal. Se describe una adecuada posición, pues teniendo en cuenta de pronto una almohada o elevación ligera de la cabecera de la cama que nos dé como soporte la región cefálica. El paciente esté completamente apoyado, los brazos a ambos lados, que el área de examen esté descubierta, idealmente es la región inguinal. ¿Sí? Y también es importante evaluar que los pies estén completamente extendidos. En algunas personas que pueden tener deformidades de flexión en las rodillas, pues podemos colocar a este nivel algún tipo de apoyo como una almohada. Entonces es importante la posición del paciente al momento del examen abdominal, y otro factor muy importante es la adecuada iluminación del área de examen donde lo vamos a realizar. Importante entonces como anatomía topográfica, recordar la pared abdominal, ¿sí? Cómo es su distribución o cómo se divide. Entonces, frecuentemente es importante conocer que la pared abdominal se divide en 9 regiones que están dadas a través de 2 líneas verticales que se van a localizar desde el punto medio de la espinilla delantera superior y la línea media, ¿sí? Entonces, estas líneas verticales, entonces las líneas que están entre la espinilla delantera superior y la línea media, y las líneas horizontales, ¿sí? Que es la primera, es la que es superior o subcostal, que pasa a través de la décima costilla, y la inferior, que pasa a través de las crestas ilíacas. Entonces, la distribución de estrellas imaginarias nos va a permitir identificar las 9 zonas abdominales, que son respectivamente, entonces en la línea media, en la zona media, el epigastrio, que es la región superior, la región umbilical, ¿sí? O periumbilical o mesogastrio, la región del hipogastrio, ya en regiones laterales los hipocondrios, tanto derecho como izquierdo, las regiones lumbares, en esta área, las fosas ilíacas, ¿sí? Tanto derecha como izquierda. Entonces es importante tener en cuenta esta distribución por anatomía topográfica.
¿Por qué es importante? Porque esta localización nos va a permitir identificar por localización con timotopografía, pues pensar qué órgano está afectado. Entonces vamos a empezar de la parte superior a la parte inferior y posteriormente lateral. Entonces, a nivel de epigastrio, estructuras que están ahí localizadas, el estómago, el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta descendente y una porción de la cabeza del páncreas. En la zona umbilical o mesogastrio está el epiplón mayor, el mesenterio, el colon transverso, intestino delgado principalmente y porción de la aorta abdominal. A nivel de hipogastrio, pues está localizado lo que es vejiga y útero. A nivel del hipocondrio derecho, está el lóbulo derecho del hígado, la vesícula de la vía biliar, el ángulo hepático del colon y el riñón derecho. A nivel del hipocondrio izquierdo, el techo gástrico, el vaso, el ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas y el riñón izquierdo. A nivel de flanco, regiones lumbares, pues vamos a encontrar el colon ascendente, el riñón derecho, hacia el intestino delgado y a nivel izquierdo, colon descendente, riñón izquierdo y hacia el intestino delgado. A nivel de la fosa ilíaca derecha, pues está el ciego con la apéndice, el anexo derecho en el género femenino, ilion terminal. A nivel de fosa ilíaca izquierda está el colon sigmoides y el anexo izquierdo. Es importante recordar esta anatomía topográfica para poder identificar posibles estructuras lesionadas o sujetas de evaluación durante las maniobras de examen físico. También es importante, tenemos otra forma de distribución del abdomen que es por cuadrantes. Nosotros usamos una línea imaginaria a través de la línea media por el ombligo de forma vertical como horizontal, lo que nos va a dar lugar a 4 cuadrantes, que puede ser útil, por ejemplo, en el caso que identifiquemos lesiones o cuando hay distribución grande de un área afectada, podemos describir a través de la forma de cuadrante. Entonces, cuadrante superior eh, izquierdo, derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Importante en el examen abdominal recordar que la secuencia de las maniobras tiene un cambio. Entonces, en el examen abdominal, la primera maniobra a realizar es la parte de la inspección que la hacemos con el sentido de la visión. Posteriormente la auscultación. ¿Y por qué se hace de esta forma? Para poder auscultar de forma natural pues, los ruidos intestinales del individuo y no posterior a que hemos manipulado, percutido o palpado la región abdominal. Entonces, el orden es inspección, auscultación, palpación y la percusión abdominal. Es la secuencia que se establece para el examen físico del abdomen. Entonces, recordar esa variación con respecto a otras áreas de examen físico que realizamos. Entonces, en la inspección, como ya dijimos, es muy importante la posición en decúbito dorsal y con esa simple impresión general que nos genera ver al paciente su área abdominal, pues vamos a tener en cuenta cómo encontramos la piel, ¿sí? Tanto a nivel abdominal como en las fascias. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos encontrar que se presentan unas equimosis a nivel, ¿sí?, de los flancos a nivel periumbilical, como podemos observar, la simetría del abdomen, tanto en las regiones de los contornos, observar ese abdomen cómo se comporta con movimientos respiratorios, también evaluar la red venosa, si hay circulación colateral o no, cómo está el ombligo, si hay eversión, si hay alguna tumefacción o está una localización normal, la distribución del vello púbico, pues que en las mujeres es ginecoide como un triángulo invertido y en los hombres androide, pues como en forma de un rombo. Y no es de menos siempre importante descubrir para evaluar la región inguinal, porque pueden ser áreas donde encontramos lesiones ocultas como hernias que estén en esa área que nos puedan explicar la causa del dolor que tiene la persona. Entonces, el orden de la inspección se describe una inspección de forma estática, en la cual principalmente vamos a observar la forma del abdomen. Entonces, el paciente en la cama de forma estática vamos a observar esa forma del abdomen. Normal, el abdomen normal es un abdomen que es plano en la parte superior y levemente abovedado en la parte inferior. Es un abdomen normal. Podemos encontrar un abdomen distendido o globoso, entonces es importante cuando encontremos distensión abdominal fijarnos cómo está el ombligo.
Que el ombligo está hacia adentro, invertido, pues posiblemente esa distensión puede ser por un gran panículo de grasa, la obesidad, o por gas, que es correspondiente al meteorismo. Cuando hay un ombligo prominente, sí, generalmente se correlaciona con una citis, que es pues líquido en la cavidad peritoneal. Otra descripción es el abdomen en batracio, en el cual vamos a encontrar las paredes laterales que van a estar flojas, el abdomen se aplana y el líquido se va a las regiones laterales. Entonces, lo que describen como abdomen como un sapo. Los sapos, si recordamos, son como un abdomen amplio, aplanado en la mitad, y las partes laterales pues son flojas. Entonces, es un abdomen en batracio. Otra identificación que podemos encontrar es un abdomen distendido por ascitis, o un abdomen distendido, pues porque está ocupado por la cavidad uterina, o cuando hay tumores de ovario que se van desde la parte del hipogastrio hacia arriba, o la citis, que podemos ver que va para superior la parte inferior por la gravedad. También podemos encontrar el abdomen excavado en pacientes desnutridos y totalmente pues hundido la pared abdominal, como podemos ver en esta imagen. Entonces, importante aquí fijarnos mucho en la forma que el abdomen va a presentar. Posteriormente está la realización de la inspección dinámica, que consiste en evaluar cómo se comporta la pared abdominal con los movimientos respiratorios. Entonces podemos pedirle al paciente que por favor tome aire y lo sostenga, como cuando hacemos la maniobra como de sumirnos. Entonces allí lo que también podemos delimitar muchas veces es si hay algún tipo de hernia o lesión, pues evaluar si está a nivel de pared abdominal o está a nivel intraabdominal. Y otra forma de inspección es la inspección continua, en la cual le podemos pedir al paciente que eleve suavemente sus piernas para evaluar la tensión abdominal, y como podemos ver en la imagen, en muchos casos puede observarse que hay una diastasis de la línea media de los rectos anteriores. Entonces me permite visualizar ese espacio o ese abultamiento que se ve aquí en la línea media. Es una condición que puede ser fisiológica, se puede ver en personas con obesidad. Otra forma es pedirle al paciente que haga una ligera flexión de la cabeza de forma forzada para evaluar la tensión abdominal. Y también con este tipo de maniobras podemos experimentar cómo aumentar la presión intraabdominal, si hay protrusión o no de hernias, a través de orificios fisiológicos o cicatrices quirúrgicas que estén previamente establecidas en la pared abdominal. Posteriormente, que hemos realizado la inspección muy juicioso y de forma completa, pues vamos a proceder a hacer la auscultación. Entonces, la auscultación la podemos hacer con la campana del estetoscopio o el diafragma, idealmente el paciente con una respiración lenta o en apnea, y el objetivo es auscultar los ruidos hidroaéreos o los llamados borborigmos, que son ruidos suaves y continuos. La frecuencia normal es de 5 a 30 minutos. ¿En qué áreas podemos auscultarlo? En cualquiera de los 4 cuadrantes. Como sabemos y recordamos que el intestino delgado puede tener una movilidad más frecuente, pues puede ser más fácil en la región periumbilical. Es importante aquí identificar, porque podemos encontrar cambios que, por ejemplo, en la obstrucción mecánica, al inicio de la obstrucción mecánica el intestino se está defendiendo, que es lo que llaman la lucha intestina. Entonces podemos encontrar unos ruidos continuos, fuertes, dolorosos, que corresponderían al lirio mecánico, o también en otros casos el lirio paralítico, ¿sí? Ya sea estadios más avanzados o por trastornos metabólicos como la hipocalemia, que hay totalmente un silencio abdominal o hay menos de 5 ruidos por minuto. Entonces es muy importante la evaluación de los ruidos hidroaéreos, que nos especifique pues un patrón o nos va a orientar en esa causa de dolor abdominal. También es importante la auscultación de estructuras vasculares, pues por ejemplo la auscultación de la aorta abdominal, a nivel periumbilical, las arterias renales y la arteria mesentérica, buscando pues signos de soplos o que haya presencia de frémitos que sean consistentes con patología vascular a nivel abdominal. Deben olvidarnos que la auscultación tiene esa utilidad: ruidos hidroaéreos y la búsqueda de soplos a nivel abdominal. Entonces, el espacio semilunar de Traubet, pues es la porción torácica del hipocondrio izquierdo. Entonces, sus límites son en la región derecha está el hígado,
En la región izquierda está el vaso, por encima está la cara inferior del corazón y por debajo el reborde costal. Normalmente esa área semilunar pues debe sonar de forma timpánica. ¿Qué cambios podemos encontrar cuando hay matidez en esa área? Pues la presencia de sospechar la presencia de esplenomegalia, derrame pleural o agrandamiento del lóbulo izquierdo hepático o tumores del techo gástrico. Entonces es muy importante en la maniobra de percusión buscar delimitar todo lo que es órganos sólidos, el área semilunar de Traubé o cuando hay masas abdominales para delimitar la localización o la parte de la distribución a nivel de abdomen. Es importante también la percusión, como les había descrito, si la presencia de ascitis, la percusión es un mecanismo para poder identificar y caracterizar adecuadamente. Entonces podemos tener en cuenta la maniobra o el signo de la matidez cambiante. Cuando hay presencia de ascitis, entonces en decúbito lateral, percutimos desde el área superior al área inferior y vamos a encontrar que siempre va a coincidir un área de transición entre el área timpánica y el área de matidez, porque el líquido va al área de mayor gravedad o al área de declive. Entonces, el matidez cambiante consiste en que percuto primero en decúbito lateral puede ser derecho, una vez delimitado el área de cambio, le pido al paciente que se gire y se acueste en decúbito lateral izquierdo y al momento del paciente moverse, pues el líquido se va a desplazar al área de declive, entonces lo que estaba anteriormente de forma timpánica, pues al otro lado va a estar mate y viceversa. Entonces me permite identificar que en la cavidad pues hay ascitis. O la otra forma es el signo de la onda cítica, en el cual como vemos la imagen, entonces posicionamos una mano, ¿sí?, en la línea media con el pulgar orientado hacia la parte inferior, presionando, ¿sí?, el área que está conjunta. Y con la otra mano vamos a emitir pequeños toques o ondas, ¿sí?, para asimilar la onda cítica. Entonces, de esta forma, cuando estamos solos, podemos hacer percibir evaluación de la onda cítica cuando tenemos un paciente con sospecha de ascitis. Estas son dos maniobras muy importantes en la evaluación de paciente con ascitis. Continuando, entonces es importante ya el cuarto paso o el cuarto punto es la palpación. Entonces, la palpación abdominal es un paso muy importante porque nos va a poder permitir caracterizar un órgano o una masa. Entonces es importante siempre identificar el tamaño, la forma, la consistencia, si es blanda, si es dura, si es pétrea, si esa lesión duele o no duele, si pulsa, si hay frémito. Entonces son características importantes siempre que encontremos una lesión de describir y de caracterizar. También es importante si encontramos un dolor, pues identificar qué tan intenso puede durante el examen físico a dónde se irradia. Y la palpación se genera como en dos grandes momentos, la palpación superficial y profunda que va enfocada a identificar características de cada uno de los órganos sólidos del abdomen. Entonces, para la palpación superficial o profunda, pues siempre es importante, ¿sí?, tener muy en cuenta la temperatura de nuestras manos, ¿sí? Debemos velar porque las manos se encuentren tibias, por eso uno puede hacer maniobras de frotación o calentamiento, porque colocarse el abdomen de un paciente, las manos muy frías, como cuando ocurre en los primeros pacientes que examinamos, que estamos asustados y sudorosos, va a permitir que el paciente tenga algún grado de aprehensión o dice, uy, esas manos están frías. Entonces siempre debemos prepararnos para el examen físico abdominal calentando las manos, porque si no vamos a estimular defensa abdominal. Es importante siempre, vamos a palpar del área que no duele hacia el área dolorosa. Debemos al paciente hacer como una maniobra de distracción conversando de algo diferente, de su patología, no ver palpando y preguntar, ¿le duele? ¿Aquí le duele? No, uno evalúa las fases del paciente. La palpación superficial se puede realizar o se realiza de forma digital, monomanual o bimanual. Entonces la palpación superficial principalmente va enfocada a identificar la normalidad o alteraciones de la pared abdominal. Entonces para ello podemos realizar maniobras como el signo de Godet, que es buscar
el signo de la fobia o la impresión que deja la huella digital en un paciente que tiene anasarca. Entonces uno en la pared abdominal puede apoyar su índice y si deja la marca, pues estamos ante un signo de Godet positivo. Posteriormente está la maniobra del escultor de Merlot. Entonces es una maniobra con la mano derecha muy fácil. Vamos a buscar evaluar, delimitar la pared abdominal de forma superficial. Posteriormente está la maniobra del esfuerzo abdominal, que es evaluar el grado de tensión que tienen esos músculos abdominales, posteriormente los puntos de los abdominales y no dejar de menos lo que son las hernias y las penetraciones. Entonces, en la palpación superficial, la maniobra de exploración de la tensión abdominal, como podemos ver la imagen, consiste en colocar la mano derecha sobre el abdomen, para ir a la línea media, deprimir la pared con movimientos rítmicos de abajo hacia arriba y posteriormente de forma comparativa. Esto nos va a permitir identificar, por ejemplo, en casos de peritonitis, pues dónde está principalmente localizada esa área de tensión o defensa abdominal. Podemos diferenciarla también de otra maniobra para evaluación la cámara gástrica, que es la maniobra de chapoteo o bazuqueo gástrico, que consiste, como ustedes pueden ver en la imagen, con la mano derecha, realizar movimientos rápidos con la punta de los dedos ascendiendo del pubis al epigastrio. Normalmente cuando una persona lleva más de 6 horas de ayuno, no se debe percibir chapoteo, o sea, el estómago está vacío si no hay cambios en el vaciamiento gástrico. Cuando tenemos pacientes con síndrome pilórico, entonces vamos a encontrar ruidos hidroaéreos que nos van a indicar contenido gástrico. Entonces, esta maniobra nos permite complementar, por ejemplo, en pacientes que sospechamos un síndrome pilórico o un vaciamiento gástrico. Como les mencionaba, la palpación superficial va muy enfocada a lo que es la pared abdominal. Entonces es importante tener en cuenta los puntos o tener idea general en este momento de los puntos donde podemos realizar palpación de zonas de dolor o irritación peritoneal. Entonces, normalmente estos puntos se van a palpar con presión digital del dedo índice y si hay dolor, pues son evidencia de irritación del peritoneo visceral. Entonces tenemos el punto cístico, ¿sí? Que se está localizado en el hipocondrio derecho, en la unión del recto anterior, ¿sí? La línea del recto anterior y la región subcostal. Entonces este punto aquí, si hay un dolor positivo, pues va a ser orientativo de una afección a nivel de vesícula como la colecistitis. Está también los puntos a nivel ¿sí? de la localización del apéndice, entonces tenemos el punto de McBurney en el cual trazamos una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo y en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo vamos a encontrar el punto de McBurney. Entonces, si hay dolor ahí a la palpación, pues es muy sugestivo de apendicitis. O está el punto de Morris, que también nos puede subir apendicitis. A nivel izquierdo y también derecho están los puntos ureterales, el punto ureteral superior. Recordar que la proyección anatómica de la primera estrechez de la vía urinaria, que es en la pelvis renal. Entonces, ese punto sí, la línea transumbilical y el borde del recto anterior, ahí podemos encontrar el punto ureteral superior, el punto de McBurney izquierdo para diverticulitis o el punto ureteral medio, que también es ese estrechez uretral por el vaso del cruce de los vasos ilíacos con el uréter, que está localizado ¿sí? En una línea imaginaria entre la espina ilíaca superior y el borde del recto abdominal. Entonces, son puntos importantes del sistema genituriano que están en el abdomen. También es importante la preparación superficial y cuando hacemos la maniobra del esfuerzo, pues identificar hernias, que es cómo se define una hernia. Una hernia es la producción del elemento anatómico a través del orificio de la pared que lo contiene. Normalmente son orificios naturales, ¿sí? Porque pueden pasar vasos sanguíneos o son zonas donde la pared abdominal posee inserciones musculares y puede ser muy laxo. Entonces, esas estructuras que pueden contener una hernia puede ser peritoneo parietal, tejido celular, preperitoneal o visceral y
Entonces podemos encontrar hernias epigástricas, la hernia umbilical, la hernia inguinal o la hernia crural, que son a través de orificios fisiológicos. Y ya la diferencia con la eventración, que es la salida de elementos por orificios patológicamente constituidos, por ejemplo, cuando hay una cicatriz quirúrgica o cuando hay, por ejemplo, en las hernias una cirugía previa y hay algo de protrusión, pues estamos ante una eventración. Importante en este momento hacer una adecuada inspección de la región inguinocrural. Si normalmente la región inguinal debe ser plana, sin ningún grado de abultamiento. Se debe palpar la región inguinal tanto en el paciente acostado como haciendo maniobras de pie y con maniobra de valsalva. Entonces, preferiblemente hacer la inspección de forma acostada en el paciente de pie. Es importante palpar el trayecto inguinal. Obviamente en muchas ocasiones a simple vista pues está la presencia del abultamiento sugestivo pues de la hernia a nivel inguinal. Entonces es importante, pues ya la estamos identificando, evaluar el grado, ¿sí? De qué tan fija está o si es reducible o no a través del canal este tipo de hernias. O la evaluación cuando no es vía simple vista o el paciente se queja no en esa área del trayecto inguinal, como podemos ver en la imagen, introduciendo el pulpejo del dedo a través del canal inguinal, ¿sí? Entonces lo que buscamos es introducir el dedo a través del canal y pedirle al paciente que haga maniobra de valsalva, entonces como por ejemplo toser. Entonces vamos a percibir si hay defectos de pared, entonces la hernia indirecta se va a percibir de arriba hacia afuera, entonces va a chocar con la punta del dedo como si fuera descendiendo por el canal, o la hernia directa se va a chocar en la región palmar del dedo y proviene del piso inguinal, me empuja hacia afuera, entonces esta se debe más a efecto de pared que como tal a efecto del anillo inguinal. Entonces es importante tener en cuenta la región inguinocrural porque puede ser una localización de la causa por la cual el paciente está consultando. Es muy frecuente en el hospital o en nuestro medio encontrar que la causa de obstrucción intestinal es un paciente con una hernia inguinal encarcerada. ¿Quién está causando la obstrucción intestinal? Bueno, posteriormente continuamos con la palpación profunda y como lo habíamos mencionado con anterioridad, pues el objetivo principal es reconocer las vísceras huecas, sus características, pues por ejemplo ciego, colon ascendente, sigmoides, delimitar vísceras sólidas como hígado, vaso y riñón, la palpación del latido aórtico y caracterizar lo que son visceromegalias y tumoraciones. Entonces, es importante tener en cuenta que existen maniobras accesorias de la palpación profunda. Entonces, una de ellas es la maniobra de Minkowski, que hace referencia al grado de fijeza expiratoria para identificar condiciones o masas que puedan corresponder al área peritoneal o retroperitoneal. Si algo está en la región peritoneal, entonces se va a movilizar con la respiración. Entonces, cuando el paciente inspira y expira, yo voy a percibir que la masa o tumoración se va a mover con el patrón respiratorio, a diferencia de una lesión retroperitoneal que está por detrás del diafragma, va a estar fija a través del movimiento respiratorio. Entonces, es importante eso para caracterizar la localización de una lesión. O otra maniobra que nos puede permitir una evaluación, por ejemplo, en menores de edad o en personas ¿sí? que tienen alteración del estado de conciencia como adultos mayores en la maniobra de Jodi San Martino, que consiste en realizar tacto rectal y palpación. Cuando se hace el tacto rectal, se puede permitir, sí, como estímulo reflejo, más fácilmente la palpación del abdomen y así diferenciar que esa defensa abdominal es de forma voluntaria y no involuntaria por causa de una irritación peritoneal. Entonces, son dos maniobras importantes a tener en cuenta en la palpación profunda. Ya en las maniobras pues, de vísceras, entonces habíamos hablado de la maniobra del bazuqueo para la cavidad gástrica y para delimitar colon ciego está la maniobra de deslizamiento de Grenal-Hausmann, en la cual la mano inferior, la mano derecha, dependiendo de su dominancia, va a tratar de delimitar cada uno de los órganos que estamos palpando, entonces ya sea a nivel de epigastrio, a nivel de
flanco derecho, flanco izquierdo, de delimitar qué es lo que estamos palpando con ayuda de la mano que está en la región superior, que le va a hacer un poco más de presión, o en ocasiones un poco distante para generar disminución de la defensa abdominal voluntaria. También es muy importante tener en cuenta la aorta abdominal, que la podemos palpar en la región del lado izquierdo a nivel de hipogastrio, y debemos hacer como el trayecto de la palpación de la aorta, porque podemos de forma palpatoria también identificar cuando llegan las aneurismas de aorta abdominal, o cuando percibimos masas pulsátiles, pues interrogar este tipo de condición. Ya en la parte de lo que son vísceras sólidas, entonces podemos hacer palpación profunda del hígado de dos maneras. La palpación monomanual del hígado se plantea, entonces por ejemplo en la imagen del lado derecho, entonces podemos observar para la palpación de hígado de forma monomanual, iniciamos con una palpación con la mano derecha desde la parte inferior hasta la parte superior para delimitar el borde inferior del hígado. Y posteriormente, de una forma lateral al paciente en el lado derecho, vamos a hacer como una maniobra de cuchara o de enganche y pedir al paciente que haga movimientos de la respiración, inhale y expire lentamente para poder delimitar si el borde hepático y qué características pueda tener a este nivel. Entonces la maniobra monomanual para palpación de hígado está aquí descrita. Y otra maniobra para la palpación de hígado son las maniobras bimanuales. Entonces tenemos la maniobra bimanual de Chaufar o la maniobra del enganche o de Matthew. Entonces la maniobra de Chaufar consiste en que colocamos la mano izquierda en el hipocondrio derecho y lo que ella hace es una flexión superior, como si estuviera presentando el hígado a la otra mano. Entonces lo que ella hace es una flexión y con la otra mano, la mano derecha, desde la fosa ilíaca vamos ascendiendo para delimitar las características del borde hepático. Entonces recordar que normalmente el borde hepático está entre 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal. Normalmente la superficie debe ser lisa, no granular, porque si granular está orientándonos a un compromiso de cirrosis. El borde debe ser regular, de una consistencia generalmente intermedia. Un hígado muy blando pues nos va a orientar a esteatosis hepática, o un hígado pétreo pues a infiltración neoplásica o fibrosis que se ve esteatosis hepática. La consistencia es importante y el hígado no debe ser doloroso. Recuerden que el hígado duele cuando está comprometido la cápsula, que puede ser por congestión, por inflamación o por infiltraciones metastásicas. Entonces es importante tener en cuenta esas características al momento de palpar el hígado. Otra manera es la maniobra de enganche con las dos manos. Entonces también la mano inferior está presentando y la otra mano pues va a ser con la maniobra de la cuchara para delimitar todas las características del borde hepático, mientras el paciente realiza maniobras de inspiración muy suave y expiración lenta. Entonces es importante tener en cuenta esto al momento de la palpación hepática. La percusión del hígado es una técnica muy útil porque nos va a poder permitir limitar el límite superior del hígado. Entonces, esta percusión se va a iniciar a través de la línea medioclavicular, ¿sí? De la línea medioclavicular de arriba hacia abajo. Entonces el borde hepático superior va a estar ubicado a nivel del quinto espacio intercostal. Ahí va a iniciar el cambio de la resonancia torácica a la matidez o submatidez hepática. Normalmente la distancia entre el quinto espacio intercostal y el borde hepático debe ser de 9 a 12 centímetros. Si esta área mide más de 12 centímetros, entonces estamos ante una hepatomegalia. Entonces es importante en esta técnica identificar. Yo percuto, ¿sí? Línea medioclavicular de arriba hacia abajo. A nivel del quinto espacio intercostal ya se va a ver la transición a la matidez hepática, y la distancia entre el quinto espacio y el borde interno, sí, de región subcostal es normalmente de 9 a 12 centímetros. ¿Qué otros cambios puedo yo encontrar a este nivel? Por ejemplo, que me produce pérdida de la matidez hepática, entonces puedo tener el signo de Joubert, que es cuando hay perforación de víscera hueca o, por ejemplo, una úlcera péptica perforada,
como hay liberación de gas dentro de la cavidad, voy a encontrar pérdida de la matidez hepática. O otra forma es el signo de Chilaiditi, que hay interposición del colon antes del hígado, entonces esta área de matidez se va a perder, entonces ya sea porque se ha roto una víscera hueca, el signo de Jover, o porque está interpuesta una sacolónica, que es el signo de Chilaiditi. Entonces es importante recordar esas características de la percusión hepática que son muy importantes. Entonces, en el enfoque de un hígado palpable, pues yo puedo tener dos opciones. Entonces, la primera opción es si el hígado es palpable, pero está más de 3 centímetros y todas casi de forma, del borde y consistencia doloroso son normales, pues estoy ante un hallazgo normal. Si el hígado mide más de 3 centímetros en inspiración profunda, ¿sí? Permite estirar los dedos por debajo del reborde costal, es reducible a su celda o tiene menos de 2 por percusión. Si esto ocurre, es un hígado que está basculado, quiere decir que los ligamentos pues, están laxos, eso puede ser constitucional en una persona muy laxa, o si efectivamente mide más de 2 centímetros y no se reduce, estamos ante una hepatomegalia, que puede ser de dos formas, localizada, entonces puede estar palpando una lesión tumoral, estoy ante un quiste o un absceso, entonces puede ser localizada en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, o si es difusa, pues debo tener en cuenta la consistencia, si está disminuida, estamos ante hígado graso, si está aumentada, cirrosis hepática, almacenamiento, congestión vascular, infiltración hepática, se coloca pétreo duro, estasis biliar o congestivo a nivel vascular con insuficiencia cardíaca derecha. Si esa hepatomegalia es dolorosa, pues me va a hablar sí, de congestión, ya sea por nivel vascular, insuficiencia cardíaca derecha, hepatitis aguda, colestasis aguda, los bordes, el borde si es romo, insuficiencia cardíaca, es un borde filoso, me va a orientar a cirrosis, y la superficie que yo perciba de la hepatomegalia, si es irregular, me va a hablar de compromiso metastásico o cirrosis macronodular, o si es lisa, otras cosas de hepatomegalia. Continuamos con la palpación de la vesícula biliar. Entonces describen que la vesícula biliar a la inspección se puede observar en personas delgadas como una formación ovoidea en la parte inferior del hipocondrio derecho. Entonces la describen que puede ser visible y también tener en cuenta pues el dolor vesicular, la realización de la maniobra de Murphy. Entonces como está aquí en la imagen, esta maniobra pues lo que se hace es por ejemplo aquí con los dos pulgares a nivel de la línea medioclavicular y el reborde costal inferior, ¿sí? Es buscar el punto cístico o el punto de Murphy, que esa maniobra va a ser positiva y sugestiva de colecistitis cuando el paciente en la inspiración profunda, ¿sí? Detiene la respiración y se queja de dolor. Entonces es importante tener en cuenta estos hallazgos. En la parte de la vía biliar y la vesícula biliar, pues tenemos importante aquí que recordar la anatomía de la vía biliar y la interpretación de hallazgos clínicos. Entonces, por ejemplo, si se obstruye el conducto cístico, pues no se va a producir tanta ictericia a diferencia que se obstruye una parte del colédoco o la vía biliar. Entonces podemos encontrar una hidropesía vesicular, la vesícula aumentada de tamaño o colecistitis aguda. Cuando hay esos hallazgos y puede haber colecciones perivesiculares, pues también se puede palpar un plastrón a nivel vesicular. Y vamos a encontrar el signo de Murphy, que es el dolor, ¿sí? A la palpación del punto cístico, que tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 87% para confirmar clínicamente el evento de colecistitis aguda. Ya es diferente cuando encontramos una obstrucción del colédoco y depende de la instauración. Entonces es un cuadro agudo que generalmente se va a producir obstrucción, dolor e ictericia obstructiva, generalmente las causas por litiasis, ¿sí? Entonces podemos encontrar obstrucciones a nivel del colédoco. Ya una forma diferente es que sea una obstrucción de forma crónica, que generalmente va a ser indolora, es progresiva y se va a deber a un tumor de la cabeza de páncreas o en la ampolla de Vater. Entonces aquí hay un concepto importante que casi siempre desplegamos en el área pues, de lo que es vía biliar, es la ley de Corbusier-Terrier, que consiste en tener en cuenta
que un paciente con ictericia progresiva y vesícula palpable no dolorosa tiene un tumor de cabeza de páncreas o de vía biliar hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, tener en cuenta estos conceptos cuando estamos clínicamente evaluando condiciones de la vía biliar. Posteriormente continuamos con la palpación del vaso. Entonces, al igual que la evaluación del hígado, también tenemos maniobras bimanuales y la maniobra de enganche. Lo que se aplica es en el lado izquierdo, en la maniobra bimanual. La mano de presentación lo que hace es elevar esa área del hipocondrio y la mano palpatoria, la mano derecha, va a buscar delimitar desde el ombligo hacia la sección de la escotadura esplénica buscando delimitar la presencia de esplenomegalia. O está también la maniobra de enganche. También hay una maniobra específica cuando tenemos dudas diagnósticas o realmente el paciente tiene una gran sospecha de hepatomegalia. Está la maniobra de Nageli o la palpación en decúbito lateral derecho. Entonces el paciente se acuesta en esa posición o posición de shooter con flexión de la cadera y la rodilla izquierda. Y lo que hacemos, como vemos en la imagen, es palpar desde la región umbilical hacia la escotadura de la región esplénica para delimitar la presencia o no de esplenomegalia. Normalmente el vaso no es palpable. O otra maniobra importante es la percusión, entonces percutir a través de la línea axilar media desde el noveno al onceavo espacio intercostal, más o menos 6 centímetros es el tamaño que debe medir el vaso, ¿sí? Si está por fuera de esa área, de esa distancia, pues estamos ante una esplenomegalia y o tener en cuenta el punto de Castel, que el punto de Castel normalmente debe ser sonoro o resonante. Cuando hay esplenomegalia, pues suena de forma mate. Entonces el punto de Castel está ubicado en el último espacio intercostal con la línea axilar anterior. Entonces, si percutimos esa área, normalmente debe ser sonora o timpánica. Si está mate, pues nos va a confirmar la presencia de hepatomegalia. A continuación vamos a ver unos puntos o mencionar unos puntos especiales cuando nos enfrentamos a una situación de un abdomen agudo. Entonces, ¿cómo se define un abdomen agudo? Es la aparición de un dolor abdominal de forma súbita e intensa que obliga al paciente a consultar un servicio de urgencias o a buscar atención médica. Entonces tenemos unos puntos especiales porque generalmente la condición subsecuente pues puede corresponder a una afección de vísceras huecas que me afecte el peritoneo. Entonces tenemos como primer punto importante que hemos mencionado es el punto cístico, entonces que está en la unión del reborde costal derecho con el borde del recto abdominal. Entonces recuerden que este punto se considera positivo o el signo de Murphy cuando lo palpamos durante el paciente en inspiración y lo que el paciente hace es parar la inspiración y se queja de dolor. Entonces debe cumplir esas dos características para ser positivo. El otro punto es el punto de McBurney, ¿sí? Que es sugestivo de apendicitis. Entonces está localizado en la unión del tercio externo con los dos tercios externos de la línea imaginal del ombligo y la cresta ilíaca anterosuperior. Habíamos hablado de los puntos ureterales, de acuerdo a las anatomía de estrategia anatómica de la vía urinaria. Entonces el punto ureteral superior está localizado en el borde externo del recto abdominal con una línea media a través del ombligo. Entonces eso corresponde a la región, la unión de los ureteres en la pelvis renal, o está el medio que corresponde al cruce de los vasos ilíacos a través de los uréteres que está localizado en el recto anterior y la línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior. Estos dos puntos ureterales a tener en cuenta en cardiograma abdominal y el punto anexial que está 2 veces de dedo por debajo del punto ureteral medio. Los puntos ureterales inferiores son palpables a través del tacto vaginal o del tacto rectal que hacen correspondencia anatómica a la unión de los uretres a la vejiga. Entonces, las mujeres siempre tener en cuenta esos puntos anexiales, recordando que pues, pueden ser susceptibles a patologías anexiales inflamatorias, quiste torcido de ovario, embarazo ectópico, salpingitis, anexitis, absceso tubovárico.
Signos especiales, entonces habíamos mencionado el Murphy, que es dolor en la inspiración y palpación al hipocondrio derecho, y es positivo cuando hay dolor y se detiene la inspiración. El signo de Blomberg o el signo del rebote, que es el dolor a la descompresión en la hiposa ilíaca derecha cuando hay peritonitis secundaria a un apéndice. Entonces, el Blomberg es positivo cuando hay dolor a la descompresión. Es muy importante este concepto. Otro signo especial de apendicitis es el signo de Robson, que es la palpación en fosa ilíaca izquierda. Lo que hace es generar un movimiento retrógrado de gas y materia fecal, y lo que me va a hacer es irritar esta área que está inflamada del apéndice. Entonces el dolor, yo hago la compresión en esta área y se va a producir dolor en la región contralateral. Es el signo de Robson positivo. Palpo fosa ilíaca izquierda y hay dolor en la fosa ilíaca derecha para considerarlo de forma positiva. Otros signos especiales es el signo del psoas, que consiste en el paciente en decúbito supino, pedirle que flexione el muslo sobre la cadera, y yo como examinador lo que hago es ejercer una presión en sentido contrario. Entonces consideramos signo del psoas positivo cuando se detiene el movimiento por donde el paciente deja de hacer la flexión porque le duele. Entonces, esto va a ser sugestivo del proceso infeccioso a nivel retroperitoneal como acceso del psoas, apéndice retrocecal o colecciones retroperitoneales. Entonces, es el signo del psoas. Y también está el signo del obturador, que consiste en decúbito supino, rotar la cadera de forma medial y lateral, y el examinador lo que hace es presión en sentido contrario. Le pide al paciente, por favor, saque la pierna, y lo que hacemos es hacer una presión en sentido contrario. Entonces, el signo de obturador positivo es cuando hay dolor, el paciente hace el movimiento por dolor, y también nos va a ayudar y nos va a orientar a de que hay inflamaciones retroperitoneales y también inflamaciones a nivel pélvico. Otros signos adicionales que podemos tener en cuenta es el signo de Bayer, que vamos a encontrar una distensión asimétrica del área izquierda del abdomen por un vólvulo del sigmoides. Recuerden que el sigmoides tiene una porción libre y en algunas personas, por ejemplo en adultos mayores, se puede girar sobre su mismo eje y generar un vólvulo. Entonces ese gran giro que se llena de como componentes obstructivos, va a aumentar de volumen y de tamaño por todo el contenido que hay a nivel del colon. Entonces vamos a ver esa área izquierda de forma asimétrica. Habíamos comentado el signo de Chilaiditi, que es el borramiento de la matriz hepática por interposición colónica. Otro es el signo de Lafont, que es el dolor referido al hombro derecho por irritación diafragmática, que puede ser por patologías ¿sí? de la vía biliar o del hígado. ¿Sí? El signo de Jacob, que es la definición del dolor referido de región periumbilical en estadio inicial de la apendicitis. El signo de Monigan, que es el dolor en fosa ilíaca derecha por una úlcera perforada. Entonces se ha perforado el estómago y todo el contenido gástrico se va por declive al área inferior, entonces irrita esa fosa ilíaca derecha y es el dolor que se va a producir por úlcera péptica perforada. También el signo de Jover, ¿sí? Que ya definimos que es la pérdida de matriz hepática por la perforación de una víscera hueca, o el signo de Winter, que lo podemos ver a simple vista con el ingreso del paciente al servicio de urgencia, que es la respiración superficial por una peritonitis generalizada, o sea, el paciente tiene un abdomen en tabla y respira porque el dolor no le va a permitir hacer una adecuada excursión diafragmática. Entonces, a continuación, pues vamos a presentar el ejemplo, ¿sí? De cómo nos puede o podemos hacer el registro de una descripción del examen físico completo. Entonces, el abdomen, 2 puntos, entonces describir lo que hacemos a la inspección. Entonces, a la inspección abdomen plano, simétrico, piel íntegra, sin cicatrices, sin circulación colateral, región inguinal sin tumefacciones, ¿sí? Auscultación de peristaltismo 5 ruidos por minutos, no soplos, percusión de matriz hepática conservada, timpanismo periumbilical conservado, a la palpación superficial no puntos dolorosos, a la palpación profunda no palpo masas ni visceromegalias, y siempre es importante negar o registrar la evaluación
de los signos de irritación peritoneal, que son los que mencionamos en las últimas diapositivas. Eso puede ser el ejemplo de una descripción de examen físico. Recuerden que entre más detalles y más detallada sea en caso de un hallazgo, pues es mejor siempre definir si encontramos una masa, la localización, el tamaño, la consistencia, si es dolorosa o no, si hay frémitos, si hay soplo asociado a esa lesión. Entonces, la invitación es a practicar las habilidades de examen físico y la adecuada descripción y su registro en la historia clínica. Entonces, les agradezco su atención. Recuerden que cualquier inquietud me la pueden comunicar a través del correo electrónico y la invitación es a hacer complementación de las lecturas y las prácticas de habilidades de palpación de examen físico abdominal, toda la estructura que ya hemos mencionado durante esta actividad. Entonces, nuevamente, gracias por su atención en esta presentación.